Hola a todos y a todas, en primer lugar quiero presentarme, mi nombre es Marcos Ojeda, tengo 23 años y bueno, vengo de la isla de Gran Canaria y bueno, estoy estudiando en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Cuenca, estoy estudiando periodismo y al último curso y pues me he animado a hacer el proyecto sobre este tema que me parece tan fundamental y tan importante. Una, pues por la relevancia, como bien digo, y otra me ha animado pues porque yo he sido parte pues de esa experiencia, ¿no? Al haber pasado pues por centros de acogida y por el acogimiento familiar. Yo sobre todo busco con este proyecto de que sea bastante útil pues para aquellos padres o madres que quieren acoger a un menor o a una menor y bueno, pues que están bastante confusos, que necesitan pues un poco de feedback, un poco de escuchar alguna experiencia, ¿no? Y yo creo que la nuestra es una gran experiencia, es una experiencia muy bonita, también ha tenido sus momentos complicados, ¿no? Pero realmente es una maravillosa experiencia y pues me gustaría compartirlo y aparte a mí también me ha servido un poco pues para aprender, ¿no? Porque yo siempre he sido el menor acogido y pues bueno, también está bien, ¿no? Aprender cómo ha sido el proceso pero desde fuera. Ya lo comentaremos en la entrevista que tengo con mis padres más adelante del vídeo, pues bueno, cómo fueron esos procesos y bueno, cómo se fue todo formando, ¿no? Para que al final pues yo que era el menor terminara en una familia de acogida. También quiero comentar que bueno, que yo, pues para poner un poco en contexto al espectador, ¿no? Que yo pues salí de mi casa a los 5 años, de mi familia biológica. A los 5 años pues entré en los centros de acogida y ahí estuve durante 5 años en diferentes centros de acogida, porque bueno, luego comentaré un poco la historia. Y a partir de los 10 años se me brindó la oportunidad de tener una familia de acogida y a partir de ahí pues empezar un proceso y una vida o un ciclo completamente nuevo. Entonces yo espero que con este proyecto pues sea bastante útil para aquellas personas que tienen dudas realmente sobre acoger o no a un menor. Pero también quiero que sea útil pues para que haya aprendizaje y para que un tema tan delicado como este pues sea de bastante utilidad para aquellas personas que quieren saber y que, bueno, que les interesa pues todo este tema, ¿no? Entonces yo no me quiero enrollar mucho más y bueno, vamos a contar un poco pues mi experiencia en los centros de acogida. Bueno, pues vamos a comentar un poco la situación que viví yo en los centros de acogida. No me voy a extender mucho porque tampoco tengo un gran recuerdo sobre... Al final yo me fui a los 5 años y estuve hasta los 10 años, ¿no? Y no tengo un gran recuerdo, no me puedo extender con tanto detalle, pero sí que voy a comentar un par de cosas sobre lo que yo viví y cómo me sentí, ¿no? Pasé por diferentes centros de acogida, no solamente estuve en uno, repartidos en diferentes puntos de la isla. No recuerdo si estuve en 2, si estuve en 3, no recuerdo bien, no lo puedo decir con exactitud. Pero sí que es verdad que no fue algo negativo y la gente ve los centros de acogida como si fuera algo negativo. Al fin y al cabo, pues cada uno tiene una situación totalmente diferente, es decir, cada menor, que no recae tampoco en su responsabilidad en muchas de las ocasiones, ¿no? En la mayoría, sino simplemente pues se debe a una situación familiar que no depende de ese menor y bueno, pues para criar y para mejorar la vida de ese menor, pues se buscan alternativas y los centros de acogida pues es una y muy buena, porque al fin y al cabo yo, por ejemplo, en mi caso, si no hubiera ido al centro de acogida, pues posiblemente hoy no estaría aquí. Con lo cual yo realmente a los centros de acogida le tengo un valor bastante grande en cuestión de un aspecto muy positivo en mi vida. Y bueno, como bien comentaba antes, pues sí que estuve en varios centros de acogida y bueno, la experiencia en general fue buena. Y sí que es verdad que la gente ve esto como si fuera una cárcel. No, realmente hay diferentes tipos de centros. Hay algunas que sí que son más estrictas, más parecidas a cárceles, por llamarla de una forma. Pero luego hay muchos centros que, por ejemplo, donde estuve yo, donde realmente son pisos, con compañeros, con educadores sociales que se encargan de guiarte en el camino y pues con personal, ¿no? Como por ejemplo pueden ser pues, cocineras o personal de limpieza y demás, ¿no? Pero realmente era una casa al fin y al cabo. Es decir, yo mi experiencia, y fue una experiencia para mí en general enriquecedora, no lo voy a negar.
porque realmente yo me lo pasé muy bien, en muchos de los momentos. Es verdad que pese a la situación era complicado, porque obviamente que salir de tu casa a los 5 años pues no estaría fácil, aunque es verdad que yo tampoco tengo grandes recuerdos de eso, pues porque no era consciente todavía. Y de hecho tampoco recuerdo muy bien cuando yo entré al centro, ¿no? Es decir, al primer centro, yo no tengo esos recuerdos realmente. Ya una vez fui consciente, pues ya yo estaba ahí realmente. Entonces sí que es verdad que bueno, como digo, es un piso donde hay pues, diferentes menores, hay un educador social, también hay una persona que se encarga del tema del estudio y en general se hace una vida normal. Pues uno va al colegio o al instituto, dependiendo de la edad que tenga cada uno, se hacen pues actividades extraescolares, hay horario de comida, hay horario de estudio también en casa. Es decir, al final es un menor que está haciendo su vida, pero en vez de en su casa lo está haciendo pues, en un centro con más compañeros, que sí que es verdad que a veces se dan situaciones difíciles porque bueno, los compañeros, dependiendo, algunos han vivido más cosas en su propia casa y ya han sido más adultos cuando han llegado, y a veces hay ciertas situaciones que eran muy complicadas, ¿no? Pero en general era todo muy bueno, era todo muy bien y al menos lo hablo desde mi experiencia. Yo no sé de la experiencia de otros, pero bueno, al menos desde la mía fue algo positivo, porque gracias a eso también hoy estoy aquí y se me dio la oportunidad de poder luego acceder al acogimiento familiar. También hay que comentar de que los menores no tienen que estar ahí hasta los 18 años, que es la edad legal a los que ya tiene que abandonar. Es decir, cuando un menor cumple los 18 años ya está obligado a abandonar el centro, ¿no? Y ya se hace la vida fuera, ¿no? Pero realmente existen diferentes vías, como fue en mi caso, ¿no? Pues para abandonar el centro de acogida antes de tiempo. Antes de tiempo porque puede ser mediante un acogimiento familiar, mediante una adopción o simplemente volviendo con la familia biológica, si es que se dan las circunstancias, ¿no? Aunque para todo ello pues hay siempre unos controles, ya lo comentaremos luego en la experiencia que tuve en el acogimiento familiar con mis padres de acogida. Y bueno, pues eso es lo que realmente puede ocurrir. Y bueno, como bien dije antes, no me voy a enrollar mucho más porque al fin y al cabo no tengo un recuerdo bastante detallado, pero sí que me gustaría dejar este mensaje claro, y es que no se tienen que tomar los centros de acogida como algo negativo, como bien comentaba antes. Es una alternativa tan válida como otras, ¿no? Para mejorar la vida del menor, que al final es lo más importante de todo, y que esos menores que tienen pues, una dificultad en sus vidas con su familia biológica y no se pueden hacer cargo de ellos, pues que exista, ¿no? Pues un piso, una casa donde se puede llevar a cabo pues la vida del menor y que pueda ser mejorada lo máximo posible. Y bueno, esto es todo lo que quería comentar sobre mi experiencia en los centros de acogida. No tengo un gran recuerdo, como bien comento, pero bueno, ahora a continuación pues vendrá una pequeña entrevista, una pequeña charla, un diálogo con mis padres de acogida de cómo fue todo el proceso y cómo se fue formando todo. Y bueno, les dejo a continuación con ello. La conversación de hoy que vamos a tener son con dos personas muy especiales que han cambiado mi vida por completo, son mis padres de acogida, y hoy vamos a poner en contexto y conversando con ellos un poco cómo ha sido todo el proceso para acoger a un menor y explicar un poco cómo se ha vivido la experiencia en casa desde mi perspectiva, ¿no? Y desde la perspectiva de mis padres de acogida. Ellos son Mapi y José. Bueno, les voy a dar el placer de que ellos mismos se presenten a cámara. Hola, ¿qué tal? Soy Mapi, la mamá de acogida de Marcos, y nada, estoy encantada de estar aquí esta tarde con él para expresar las vivencias que hemos tenido en el acogimiento y nada, y a despensas de lo que él nos mande. José, como decías muy bien, yo me inicié en el acogimiento como profesional del sector, soy funcionario y tenía un cargo en la Dirección General del Menor. Y más en concreto con Mapi cuando empezamos una relación y tuve que, bueno, porque ella lo necesitaba,
Yo le invité que fuera un día conmigo a una visita a un centro y a partir de ahí ella ya empezó a tener un interés más especial en el acogimiento y lo que iba a significar eso. Y una vez nace esa idea del acogimiento familiar, ¿cómo nace todo a partir de ahí? ¿Son ustedes los que ya se ponen en contacto con menores o es menores quien viene a ustedes por haber mostrado tal vez interés en esa visita? ¿Cómo fue ese inicio del proceso? A ver, yo en una de las visitas que hice con José, que me invitó a ir a un centro de menores porque había un chaval con problemas y entonces él tenía una pequeña reunión con él y nada, me invitó, yo encantada porque tú sabes muy bien que a mí los niños me encantan. Y nada, fue una sorpresa tremenda porque cuando llegué a ese centro de menores los niños, sin conocerme de nada, se volcaron conmigo en lo que José estaba en la reunión. Yo me puse a jugar con ellos y todo eso y al final, de hecho, cuando ya me iba a ir con José, me los quería llevar a todos y ellos se querían venir conmigo también. A raíz de ahí despertó un poco en mí lo que era el tema del acogimiento y me había entrado una pequeña chispa de "Joder, qué bonito este mundo", pero ahí paró. Y a partir de ahí, ya una vez deciden 100% acoger a un menor, hay muchos procesos que nacen a partir de esa idea, ¿no? Pero no son tan visibles, es decir, no se comentan tanto y yo creo que es necesario también para esos padres que tienen dudas de acoger a un niño, acoger a un menor, saber en qué procesos tienen que pasar para llegar ahí, ¿no? Como pueden ser, pues, a nivel psicológico, pues, por ejemplo, hacer unas pruebas psicológicas que demuestren de que esos padres que quieren acoger al menor se encuentren en una buena estabilidad y aparte porque ese menor pues, puede venir con problemas o con unas emociones demasiado alteradas, por así decirlo, y pues se tienen que mantener en un buen sitio, ¿no? ¿Cómo son esos procesos? ¿Qué hay a partir de ahí? Bueno, a mí particularmente en aquella época, ya de eso hace ya 10, 11 años, no era tan invisible, por decirlo de una manera. Hubo una especie de... en televisión salió, era para motivar, para hacer acogimiento y de hecho yo estaba aquí en el salón de casa cuando vi eso en televisión. Y eso fue incluso a posterior de haber hecho yo la visita con José al centro de menores. Y es ahí donde a mí me saltó la chispa del acogimiento. Entonces yo, como José era de servicio de menores, pues ya le hice preguntas a él a ver de qué manera podíamos llegar. Y en efecto yo me puse en contacto pues con menores y entonces ellos empezaron ya a darnos las pautas a seguir para entrar en ese mundo del acogimiento. Los inicios en este tipo de cosas son distintos en un miembro u otro de la pareja, ¿no? Yo partí de una experiencia como padre de 3 niños, soy viudo desde hace ya bastantes años y ella no tenía hijos y deseaba compartir su vida con alguien, ¿no? Con alguien más. El inicio es un inicio burocrático, la persona tiene que solicitar la idoneidad, pasar por las pruebas psicológicas, etc. Y el resultado final es que eres idónea o no eres idónea. Hubieron problemas en este proceso, pero bueno, finalmente se superó y resolvieron a favor de la idoneidad de ella. Yo en este caso no me hacían idoneidad, no por nada, sino porque yo, la titular del acogimiento, sí, es ella. Yo soy acompañante. Exacto, en esa titularidad. Es decir, entonces yo tomé la decisión de decirle, oye, tira para adelante, yo voy a estar ahí, no estoy en primer plano, pero voy a estar ahí para lo que haya que ayudarte, etc. A partir de ahí empezaron pues, el rodaje típico del día a día y hasta hoy, vamos, que quería también hacer una salvedad, que en todos estos años no hemos hablado contigo de esto, del acogimiento y lo que supuso, y nos parece muy importante que la gente lo conozca, que no es nada complicado
y que es viable y es posible el acogimiento de niños. Algo muy importante que me ha parecido a la hora de elaborar este proyecto también es ver un poco desde fuera, desde el factor externo, cómo se ha llevado todo el tema del acogimiento, ¿no? Porque yo siempre he sido, por así decirlo, el protagonista de la historia. Al final, pues yo estuve en centros de menores desde los 5 años hasta los 10, que tuve la suerte de encontrarlos a ustedes para el proceso del acogimiento. Y era algo que nunca habíamos comentado desde el punto de vista externo. Sí que es verdad que Mapi sobre todo pues me ha hecho llegar pues algunas anécdotas que hubieron en el proceso y pues bueno, un poco por encima, ¿no? Pero nunca la había visto yo desde fuera, con lo cual me parece muy importante. Mientras ustedes elaboraban todo eso y ya al poco tiempo de pasar esos procesos psicológicos y todo lo que hay, recuerdo que hubieron unas primeras tomas de contacto en los centros, donde pues fuiste tú, Mapi, y fue también pues una de mis tías, Juani, y ahí pues me enseñaban un poco a dónde me iba a ir a vivir yo. Al final era como una carta de presentación. Pues estuve viendo fotos del lugar, de dónde estaba la casa, que de hecho aquí mismo, y viendo un poco el entorno para familiarizarme con lo que me venía, ¿no? Y también pues que me sirviera a mí para tomar la decisión de si realmente me quería tener esa vida o quería continuar pues mediante los centros, ¿no? Y también recuerdo la anécdota de que todo eso me vino cuando yo me enteré de la novedad del acogimiento familiar. Yo estaba en la sala de estudio estudiando, recuerdo, y un educador que se dedicaba al plan de estudios nuestro de los menores me sacó de allí, de la sala, y me dijo, pues tenemos que hablar un momento y quiero llevarte a la cocina y para hacerlo pues, una conversación privada. Y recuerdo que me encerró en la cocina y ya me comentó que si me apetecía pues irme a una familia de acogida, porque los educadores tanto los educadores como los trabajadores sociales que, bueno, en los diferentes ámbitos que controlan al menor, pues habían visto de que yo llevaba una buena conducta, de que yo en el colegio pues también hacía las cosas bien, me esforzaba por salir adelante, ¿no? Porque al final pues es lo que tenemos que hacer los menores en esas situaciones. Algunos lo pasan peor, otros lo pasan mejor, en el sentido de que cada uno lleva su propia historia y no a todos les afecta de la misma forma. Entonces ya recuerdo de que me comentó el tema del proceso del acogimiento y yo acepté encantado. Y ya empezaron las visitas y luego pues se hizo la mudanza, ¿no? Definitiva, y pues terminé viviendo aquí. Ahora quiero comentar cuando ya llego a casa, cómo son esos primeros días y esas primeras semanas en contacto conmigo. Y también cómo fue el proceso de ajuste inicial cuando yo me uní a la familia. Es decir, qué estrategias también utilizaron ustedes para ayudarme a sentir bienvenido y seguro aquí en casa. Porque yo venía con unas emociones alteradas y es importante comentar cómo fueron esos primeros días y primeras semanas aquí. Yo recuerdo tener anécdotas contigo porque yo casi que me ponía en tu papel de ser un niño asustado que venía a casa de alguien que apenas nos conocía, porque sí es verdad que nosotros teníamos un periodo de adaptación que fue, no sé si fue 1 mes, 2 meses, no lo sé, y lo pasábamos genial, porque en esos momentos todos son diversiones y eso, pero ya una vez que llegas a casa ya aterrizamos en una vida plana. Entonces yo lo que sí te hacía sentir era seguro. Quiero decirte de que, por ejemplo, si tú tenías un poquito de miedo, de tal, yo te decía, Marcos, ¿qué tal si este fin de semana quedamos con tus compañeros no sé si te acuerdas, tus compañeros de piso, salimos? Entonces tú como que cambiabas la cara como diciendo, hombre, mira, no me desvinculo de lo que tenía anterior, y eso te sentía a ti a ser un poquito más tranquilo, entonces eso pasó así durante una temporada, hasta que de repente casi que ni te hizo falta, porque empezaste a conocernos y viste que éramos una familia que nos estábamos entregando de lleno a ti, tanto José como yo, como el entorno, pues sus hijos, mis hermanos, mis sobrinos que te adoraban con locura, porque tú era la novedad. Y que caíste muy bien, está clarísimo. Sí. Está clarísimo que sí. Y fue así, el acoplamiento fue así.
Sí, eso fue muy importante porque incluso en el caso de mis hijos, pues ellos asumieron que iban a tener otro hermano. Exacto, sí. Y entonces estaban ahí expectantes a verte, a jugar contigo. Y entonces eso fue una etapa bonita, la verdad. Ya lo recuerdo como ellos expresaban sus sentimientos y te cogieron cariño sobre la marcha. Y tengo que decir que yo me divertía muchísimo contigo porque tú sabes que eras muy simpático y que tenías unos golpes tremendos y yo es que era fijo riéndome contigo porque de verdad que tú eras muy, muy, muy simpático y tenías mucha salida. ¿No? Pero no todo siempre fue así. Recuerda, ay, no, está claro. Recuerda que era chiquitito y nosotros esperábamos que estuviera siempre pegadito a nosotros. Pues no, te ibas con otras personas mayores que estaban... ¿Te acuerdas? Sí, fue una cosa extraña que te pasó. Fue una cosa extraña. Y nosotros decíamos, este niño no nos dice nada, no se acerca a nosotros. Yo sí, de hecho, lo comenté con la psicóloga de menores que me estaba sucediendo eso, pero eso fue a posterior, cuando ya estaba más asentado, ya te pusiste así como un poquito más rebelde, pero era porque quizás añorabas un poco tu vida anterior y entonces era como que... No era añorar exactamente, era inseguridad, seguramente, sí. Más que nada porque estás acostumbrado a un estilo de vida y luego cambia totalmente la perspectiva. Es decir, yo estaba muy pegado también a los compañeros que tenía en el centro porque me llevaba muy bien con ellos, tenía muy buena relación y al final pues hacía que los días fueran mucho más amenos de lo que realmente podían haber sido con otros compañeros, ¿no? Tuve esa suerte. Entonces era un poco complicado y luego la adaptación, también cuando un menor tiene ciertas carencias afectivas, ¿no? Porque, es decir, yo al final, pues, a los 5 años ya estaba fuera de mi casa, con lo cual, para un menor eso es duro, y más cuando te separan de tu familia biológica, ¿no? Entonces sí que es verdad que es todo mucho más complicado, y bueno, al final sientes esa inseguridad y te pones nervioso, ¿no? Porque... Sí, se pasó diferentes etapas, por diferentes etapas hasta que tú llegaste al momento en que ya notaste en que era un equilibrio, ya notaste que esta era tu familia, y que te sentías seguro con nosotros, pero sí es verdad que se pasó por diferentes momentos, no era todo risas y fiestas. Y eso es de lo que yo también quería comentar. Existieron ciertos desafíos ya. Yo como menor acogido, realmente el gran desafío era el adaptarme aquí en casa, ¿no? Pero claro, esa dificultad de yo adaptarme hacía que yo pues tuviera ciertos cambios de humor o tuviera ciertas contestaciones que no eran adecuadas, a pesar de que cualquier menor pues puede tener contestaciones que son sin querer, ¿no? Propio de la edad. Pero lo mío se le sumaba a que yo venía de una situación de bastante dificultad y eso pues, crean o no, son desafíos que tienen los padres de acogida, ¿no? Y también va un poco con las emociones revueltas que he comentado anteriormente. ¿Cómo superaron ustedes dos esos desafíos a los que se enfrentaban conmigo? Bueno, yo particularmente, a ver, José me ayudó muchísimo. José y yo en ese sentido, ya por la noche, acostadas en la camita, nos poníamos a hablar. Él me apoyaba muchísimo. Yo, como pasaba mucho más tiempo contigo, yo le contaba a él las cosas que me habían sucedido, sobre todo esos pequeños entornos de conflictos y de historias, se lo contaba a él. Él le quitaba un poco de hierro y todo eso, pero sí que es verdad que en un momento, como dije antes, tuve que ir ya a fuerzas mayores, que eran los psicólogos de menores, y le expliqué la situación, qué es lo que me estaba pasando, porque tú viniste a casa con 10 años y yo era una nueva mamá, porque tú, por ejemplo, si tienes a un niño desde pequeñito, ya tú lo vas conociendo desde cero, pero yo te conocí con 10 años. Por lo tanto, fue una historia difícil para conocerme a mí y yo a ti también. Entonces yo lo comenté a una psicóloga y fue cuando me dio un despertar, porque me dijo: Mapi, no te preocupes, porque eso suele ser normal en un niño de acogida. Tiene sus temores, tiene sus dudas, tiene su historia, entonces la manera de actuar de ellos es esa.
el comportamiento que está teniendo Marcos ahora. Entonces ya te entendí, ya me puse, tuve como empatía contigo y ya te entendía mejor. Y parece que la cosa después fue fluyendo de diferente manera. Y José me ayudaba muchísimo en el apoyo emocional, porque yo por algunos momentos me veía rota, digo, no sé si puedo seguir en esto o no, porque había momentos muy difíciles, es cierto, porque no todo era, ya digo, como digo antes. De luz y de color, ¿no? Exacto, exacto. De luz y de color. Porque es normal, es totalmente normal. Desde que comenzamos el acogimiento familiar, ¿cómo describirían nuestra vida en familia? Es decir, ¿ha ido como ustedes esperaban? ¿Cómo han sido las experiencias a nivel general? ¿Cómo ha sido un poco esa vida en familia? ¿José? Yo creo que en términos generales ha sido muy positiva, ¿sí? Porque no solamente aprendías tú, sino también aprendíamos nosotros de ti. ¿Sí? De estar a la altura de lo que tú estabas demandando, y eso no sale espontáneamente, o sea, te tienes que en alguna forma preparar para buscar estrategia, el momento más adecuado para llamar la atención, para no llamarla, para reforzarte, etcétera, etcétera. Es decir, que eso, el tiempo va marcando la pauta que teníamos que seguir, y las consultas que hacíamos a menores que son profesionales de este tema. Vale, y en cuanto a lo personal, ¿qué ha sido lo que más les ha traído alegría y satisfacción con el acogimiento familiar? Algo tan positivo que hayan sacado ustedes que digan, esto es de lo mejor que me llevo del acogimiento familiar. Yo creo que ya tú venías desde atrás siendo un niño genial, tenías un corazón grandísimo, pero no cabe duda de que con el esfuerzo nuestro y con tu esfuerzo también, porque tú también te esforzaste en cambiar y en aprovechar el tema del acogimiento, es en que te has formado a ti mismo y nosotros te hemos acompañado a que llegues a donde has llegado. Estás ahora mismo en tu carrera, que te deseamos lo mejor del mundo, vamos, que ojalá tengas toda la suerte. Y para mí particularmente es una satisfacción tremenda en que hayas aprovechado esta ocasión de lo que es el acogimiento para afrontar la vida de una manera feliz, sobre todo la felicidad. A mí lo que más me preocupaba en ti era que tú fueses feliz, que no añoraras tanto esos problemas que tuviste con tu familia y todo eso, sino que fueses feliz. Para mí hay una cosa muy importante que me he llevado ya no solo del acogimiento familiar, sino a nivel general, y es que, porque muchas veces las personas se lamentan de algo malo que les pueda ocurrir, y digo malo porque realmente lo que parece malo no es malo a la larga. Es decir, yo en la situación en la que estuve, pues en una familia desestructurada, ya no solo a nivel económico, sino emocionalmente, para llevar las riendas de mi educación, ¿no? A pesar de todo eso, yo siempre saco la parte positiva de cada momento. Entonces creo que eso también me ha dado madurez en el futuro, es decir, en lo que fue luego el futuro, ¿no? Y esa responsabilidad de saber realmente que eso no era algo negativo. Podía ser algo negativo en el momento porque uno es niño, no se da cuenta de las situaciones y tal, pero sí que a la larga te das cuenta de que eso fue algo positivo también en mi vida para valorar ciertas cosas, saber controlar mis emociones de mejor forma, tener una madurez, como digo, más plena, ¿no? Entonces yo creo que también hay que sacar siempre ese lado positivo. Y yo siempre fui un niño que intentaba hacer las cosas bien porque consideraba que era la forma correcta de seguir avanzando, a pesar de la edad que tenía, ¿no? Ya hablamos de esa madurez, es decir, como yo ya tenía esa madurez desde pequeño, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo importante y algo muy positivo que me llevo ya no solo del acogimiento familiar, ¿no? Sino para mí el acogimiento familiar es la consecuencia de los actos que yo tuve gracias a esos momentos negativos que me habían pasado. Pues nosotros nos alegramos por eso. Y luego, por último, también es importante
esos padres que tienen dudas y que todavía sienten cierta incertidumbre a la hora de acoger, el entorno. El entorno me parece algo muy importante porque también forma parte del apoyo, ¿no? Del tú querer tomar una decisión o no. ¿Cómo fue en el caso de ustedes el entorno? ¿Hubo apoyo? Bueno, en el caso mío, porque yo era realmente la que quería acoger y él fue el pilar de yo meterme en este mundo, está clarísimo. Primero que nada, tienes que tener la idea clara de que quieres acoger. Yo cuando estaba haciendo el curso, que teníamos que hacer un curso de iniciación y todo eso, y era por medio de Cruz Roja, a medio curso nos preguntaban, porque nos hablaban muy mal del acogimiento, para que nos hiciéramos a la idea que no era todo color de rosa. Y entonces a mí me hacían la pregunta: Mapi, ¿tú quieres seguir en el acogimiento? Y yo digo, sí. Cueste lo que cueste, yo quiero seguir en el acogimiento, eso lo tengo claro. Porque primero que nada lo tienes que tener claro. Y segundo, una vez que te metes en este mundo, hay momentos malos y momentos buenos, pero no cabe duda que con la acción que ya estás haciendo, ya te tienes que sentir, vamos, plena. Eso yo me he sentido así toda la vida, vamos. No me arrepiento para nada. Hay un detalle que es muy importante de cara a tu propio equilibrio y al equilibrio de los adultos que compartimos el acogimiento. Y es que la familia de Mapi lo vieron clarito desde el principio, es decir, sí, los primos, enseguida te integraste, mis 3 hijos, también tal. Recuerdo cuando íbamos al fútbol a llevarte y nos emocionaba verte allí, que eras de los mejores y tal. Sí, esa normalidad no fue forzada. Sí. Era espontánea, iba apareciendo. Sí, iba apareciendo. Y entonces no hay que apurarse en que venga momentos de alegría. Cuando vienen, vienen. Y momentos de que te sientes, uy, esto lo he hecho fatal, no debí preguntarle, no debí decirle. Eso lo aprendes también, tanto lo bueno como lo malo. Lo interesante de todo esto es que al final estás donde estás hoy. Sí, yo aconsejo a todas esas familias que quieren y que piensan en el tema del acogimiento que se decidan. Una, porque harán bien a un niño o una niña que vayan a acoger, y eso tiene mucho mérito, eso tiene muchísimo mérito, y además eso engrandece muchísimo a la persona también, a los acogentes. Vale, otra cosa muy importante que queremos mencionar aquí es los actos que nosotros hemos tenido para seguir evolucionando, y ya por ejemplo este proyecto es también para animar a esas personas o esas familias, ¿no? que tienen dudas sobre acoger a un menor o a una menor, pero nosotros también hemos hecho por nuestra parte para seguir, ¿no? evolucionando y seguir transmitiendo lo que es el acogimiento familiar, en este caso, ¿no? Y bueno, tú por ejemplo, Mapi, has escrito un libro que es La Decisión, ¿no? Que salgo yo en portada, de hecho. Decisión. Y también has tenido charlas en universidades, pues para explicar pues ciertos conceptos del acogimiento, exacto. Explícanos un poco. Bueno, pues decisión es justamente la palabra que estaba pensando si al final me decidía o no, porque yo no soy escritora, eso primero que nada, pero necesitaba pensar y hacer bien si quería hacer el libro con el tema del acogimiento. Por eso le llamé Decisión, porque al final me decidí. No cabe duda que que eres tú, Marcos, no cabe duda, que eres tú, fue el promotor de este libro, y aquí plasmé todas mis emociones en los primeros años que tuve en acogida contigo, ¿vale? Fue un libro que lo hice con muchísimo cariño, y de verdad que esto ya va conmigo para toda la vida, porque aquí plasmé la ilusión tan grande que tenía yo para acogerte. Sí. Y luego, pues sí es verdad que no solamente yo, sino muchos compañeros de la vida del acogimiento nos llamaban de las universidades para hacer charlas, pues sobre todo hablando del tema del acogimiento, lo positivo, lo negativo, y para apoyar a diferentes familias
que querían acoger y animar también, sí. Y para los alumnos de la universidad que estaban en psicología y estaban con diferentes familias, tipos de familias. Luego yo por mi parte sí que tampoco tengo grandes recuerdos, ¿no? Porque al final han sido tantas las vivencias y tantas las cosas que ha sido muy complicado recordar todo, ¿no? Pero yo también recuerdo que al poco de llegar, ¿no? 2012 tal vez, yo llegué en 2010 con 10 años. En 2012 fue un año o 2 años de haber llegado, el Telecanarias, la 1 sí. La 1 de Televisión Española, que lo echaban en el Telecanarias, pues también aparecí, ¿no? Donde me hicieron un pequeño reportaje. Luego más adelante, yo creo recordar que era entre 2017 y 2018, también me hicieron una entrevista para la televisión autonómica de aquí, que es Televisión Canaria. Y pues bueno, un poco para también mostrar esa cara del acogimiento desde la perspectiva mía. Y al final pues nos hemos complementado, ¿no? Porque yo he dado mi visión desde el punto de vista de menor acogido, mediante por ejemplo el reportaje o la entrevista de Televisión Canaria, y tú has mostrado esa cara visible desde el punto de vista del padre o la madre acogida, ¿no? Y al final pues yo creo que eso también es bastante útil, y ahora pues estamos haciendo este proyecto también, que yo estoy encantadísimo, y al final pues también es una forma de mostrar lo que ha sido nuestra experiencia. No significa que a las familias les vaya a ir de la misma forma, siempre hay algún contratiempo o siempre hay alguna cosa con la que uno no cuenta y pues puede salir bien o incluso puede salir mal, perdón, o puede salir incluso mejor que lo nuestro, que la experiencia ha sido muy buena. Algo que también valoro y no he comentado del acogimiento familiar es la cantidad de actividades que yo he hecho aquí. Es decir, siempre valoro por parte de ellos dos que decidieran apuntarme en cosas diferentes. He practicado fútbol sala, me he apuntado a tocar el piano, me he apuntado a tocar la guitarra. Hemos hecho un montón de actividades extraescolares que también han servido para desarrollarme yo, ¿no? Y eso pues también cuento con eso. Y luego, por último, quiero hablar sobre los beneficios del acogimiento familiar. ¿Qué creen ustedes que diferencia el acogimiento familiar con otros modelos de cuidado de menores? Es decir, ¿qué beneficios puede tener el acogimiento familiar con estar en un centro de menores, por ejemplo? Totales y absolutos. La diferencia es tremenda, ¿no? El hecho de que un menor se sienta que tiene una familia lo más normal a las familias del común, no tiene nada que ver con que estés gran parte de tu vida, algunos hasta la mayoría de edad, en un centro que pueden tener buenos profesionales, pueden tener buenas condiciones, pero la cercanía de tener a una persona, un padre o una madre a tu lado, no es la misma, a unos hermanos, a unos primos, a unos tíos. Entonces, eso es un aspecto muy, muy positivo y en parte no es que sea negativo, pero bueno, no es lo mismo. Es decir, que la diferencia es bastante importante. Sí, porque yo recuerdo que en los centros de menores muchos de los niños también se quejaban porque claro, es que ellos son menos empleados, entonces tú a lo mejor le cogías cariño a uno de los chicos que estaban en el centro de menores al cuidado de ustedes y a lo mejor a los 3 meses ya no estaba y eso para ustedes a lo mejor era un choque. Por lo tanto, si tú estás con una familia, tu papá es tu papá, tu mamá es tu mamá y tus primos son tus primos y de ahí no van a salir. Ahí no va a haber cambio, ni se van a ir, ni se van a despedir, ni nada. Es tu familia. Hay un cambio, es abismal, ¿sabes? Que no hay comparación. No hay comparación. Y sobre todo porque le das una oportunidad distinta a la que estaba. Exacto. Y esa oportunidad puede terminar muy bien, o puede terminar mal, pero en tu caso ha terminado bastante bien. Y yo creo que algo importante también es la inversión. No es lo mismo estar en un centro de acogida con 8, 7, 9 compañeros, por poner un número, ¿no? Donde sí que es verdad que se destina, ¿no?, el dinero para luego realizar actividades, colegio, tal, lo que haga falta, pero no, y luego la atención también es muy importante porque un educador social que esté de turno tiene que intentar repartir la atención a esas 8 personas, sí. Y con una familia de acogida, esa familia de acogida se destina por y para ti, porque al final tú eres como la novedad, como bien decíamos antes, ¿no? Entonces me parece algo muy importante. ¿Cómo ha enriquecido el acogimiento familiar
tanto sus vidas personales como la relación conmigo. Hombre, a mí particularmente me ha enriquecido muchísimo, me has hecho ser mamá. He hecho de mamá durante estos 10 años que llevamos juntos y mira, es curioso porque yo me lo he... 14 años ya. 14 años. Me he puesto a pensar muchas de las veces, yo digo, es que yo sin ser mamá he hecho mi papel, yo no sé si porque es el rol de toda la vida o qué, pero no, en ningún momento he pensado que soy mamá de acogida, que no soy tu mamá y ya está. ¿Cuántas broncas te he echado yo a ti? ¿Cuántos castigos te he puesto? Y quizás a lo mejor por ser de acogida me tenía que haber frenado un poco. Pues no, señor, no me frenaba, yo te lo hacía y punto. ¿Sabes? Que yo me metí tanto en el papel de mamá que no sé, yo ni pensaba que era de acogida ni nada, sino que tú eras mi hijo, que tú estabas a mi cargo y que tenía que cuidarte lo mejor posible para que fueses un chaval en el futuro que no te arrepintieses de nada, sino que yo qué sé, que estuvieses orgulloso de ti mismo por la educación que te ha dado tus padres, ¿sabes? Que para mí ha sido muy positivo, sí, muy positivo. Apoyo lo que dice ella y sobre todo es que los adultos también buscamos oportunidades de expresar nuestros afectos, nuestros cariños. Ya no tenemos pareja, hijos, hermanos, pero el hecho de que se incorpore a tu vida de siempre otra persona más, es una oportunidad más que tiene de decir, bueno, algo habré hecho bien, o he aportado a la otra parte algo de mis conocimientos para que este chaval siga adelante. Y eso es una satisfacción. Y luego, por último, quiero que hagamos una especie de ejercicio, por así decirlo. Y es que imagínense que yo soy un padre de acogida, bueno, un futuro padre de acogida posiblemente. Ojalá. Y tengo ciertas dudas porque no sé realmente, me vale lo que han contado ustedes durante este vídeo, pero ¿qué mensaje transmitirían a esa persona que tiene dudas para dar el paso? Yo le diría a esa persona que entrara sin duda. En la vida hay muchos retos y hay mucha gente que se entrega a hacer retos sin saber qué es lo que le va a pasar. Entonces, el tema del acogimiento tienes que ir igual, sin miedo ninguno. Salga bien, salga mal, inténtalo, porque si te quedas en la duda te vas a quedar con esa pena de no haber acogido por la duda. Por lo tanto, una cosa tan bella como es el acogimiento y el darle la oportunidad a un niño o una niña de hacerlo feliz dentro de una familia, eso no tiene duda ninguna. Es entregarte y ya está. Es sencillamente tener ganas de hacerlo y no darle más vueltas, Perfecto. Lo ha resumido bellamente. Sí, es lo que me pasó a mí. Yo no lo dudé en ningún momento. Tuve mis miedos, de hecho, casi al final, cuando ya te iban a entregar a mí, yo digo, Dios, ¿seré capaz? ¿No seré capaz? Tuve pero nada, para adelante. Yo no miré para atrás ni para coger impulso, sino ya para adelante y ya está. Y aquí está Marco con nosotros. Y con esto concluimos el vídeo, terminamos ya esta conversación que hemos tenido. Yo creo que es bastante bonita y también bastante útil para esas personas que, como bien decimos, tienen dudas. Y también para aquellas personas que ni siquiera quieran acoger, pero quieran tener una información pues, bastante útil en cuanto a este tema. Ha sido un honor invitarles y ojalá hacer futuros vídeos también donde bueno, pongamos otras perspectivas y otros temas en cuanto a este macrotema, por así decirlo, y poder explicar pues ciertas informaciones que van a ser útiles para otras personas, ¿no? Nosotros nos sentimos orgullosos de que tú mismo nos hagas esta entrevista y nada, pues para adelante con el proyecto y mucha suerte. Bueno, y hasta aquí el vídeo, espero que les haya gustado. Quería hacer este cierre un poco pues, para comentar de que mi vida ha sido un poco larga, ¿no? Desde los 5 años que salí de mi casa hasta los 10 que me fui al acogimiento familiar. Y bueno, pues yo continúo con mis padres, al final para mí serán mis padres para toda la vida y mi familia de acogida igual. Solamente tengo palabras de agradecimiento hacia ellos porque han cambiado totalmente mi vida y también me ha dado la educación y los valores que realmente... yo siempre lo digo, al final
he tenido muchísima suerte los padres de acogida que me han tocado, porque de verdad me han dado unos valores, me han dado una educación que para mí son los correctos. Y bueno, al fin y al cabo pues también hay que aprender, ¿no? Bueno, hay que pasar los momentos negativos, ¿no? Para valorar los buenos, y yo creo que eso es con lo que más me quedo en la trayectoria de mi vida. El que todo lo negativo que ha podido pasarme, o que pueda considerarse negativo, porque como bien decía en la entrevista, no lo veo como algo malo, pero sí es verdad que uno pues termina aprendiendo, y al final pues es lo más importante, ¿no? Aprender y salir para adelante en cualquier situación de la vida, ya sea a nivel académica, a nivel familiar, a nivel de amor, en cualquier nivel, ¿no? Y bueno, era un comentario pues que quería hacer, y bueno, agradecerles a todas las personas que están detrás de las pantallas, ¿no? Pues viendo esto, para que valoren, ¿no? Las situaciones de este tipo, y pues bueno, tengan también una información bastante útil, y se animen a aquellas personas que pues tienen dudas de acoger a un menor o a una menor. Pues es importante que este vídeo pues les sea de utilidad, y para aquellas personas que no quieren acoger, pero simplemente pues quieren aprender un poco más sobre el tema y escucharme a mí también de cómo ha sido mi experiencia y tal, pues bienvenido sea. Así que nada, espero que les haya gustado el vídeo, el documental, sobre mi experiencia tanto en los centros de acogida como en el acogimiento familiar, y esperemos que se suba más contenido, ¿no? Tanto en redes sociales como a nivel de vídeos también, ¿no? Y de la página web y demás. Pero nada, agradecerles a todos ustedes que estén ahí, y nada, muchísimas gracias y hasta luego.